Hola jóvenes, en este video veremos cómo realizar el esbozo de la gráfica de una hipérbola a partir de los datos que se pueden obtener de su ecuación canónica correspondiente. Como antecedente, sabemos que para la hipérbola se tienen 4 ecuaciones de las llamadas canónicas u ordinarias, a partir de las cuales se puede identificar si la hipérbola abre sobre X o sobre y si tiene centro en el origen o fuera del origen. Las ecuaciones son las siguientes, donde para cualquiera de ellas A y B son las longitudes de los semiejes transverso y conjugado respectivamente. Como veremos en los ejemplos siguientes, para obtener el esbozo de la gráfica será muy importante conocer la forma de la ecuación, de donde se infieren las coordenadas del centro y las longitudes de los semiejes conjugado y transverso. En el primer ejemplo, tenemos una hipérbola cuya ecuación es la siguiente, donde podemos identificar a simple vista que dicha ecuación corresponde a la forma canónica siguiente, de tal manera que se puede reescribir para tener la expresión siguiente, a partir de la cual se puede inferir que se trata de una hipérbola con centro en el origen, cuyo término cuadrático positivo es X, por lo tanto abre sobre X, y cuyas longitudes del semieje transverso y del semieje conjugado son 2 y 3 respectivamente. Con estos datos podemos obtener el esbozo de la gráfica de la hipérbola. Para ello, primero trazamos el centro de coordenadas 0, 0 y a continuación, como la hipérbola abre sobre X y el semieje transverso es 2, partimos del centro y nos desplazamos 2 unidades hacia X positiva y 2 unidades hacia X negativa, llegando a 2 puntos que pertenecen a la hipérbola. Estos 2 puntos son los llamados vértices de la hipérbola, tal que el segmento de recta entre ellos es el llamado eje transverso. Posteriormente, como el semieje conjugado es 3, nos desplazamos desde el centro 3 unidades hacia Y positiva y 3 unidades hacia Y negativa. Con esto, llegamos a 2 puntos cuyo segmento entre ellos es el llamado eje conjugado. A continuación, se emplean las longitudes de los ejes transverso y conjugado para trazar un rectángulo de la forma siguiente. Tomando como base este rectángulo, se trazan sus diagonales, las cuales corresponden a las asíntotas de la hipérbola. Finalmente, considerando los vértices y las asíntotas, se puede obtener el esbozo de la hipérbola realizando 4 trazos que inician en los vértices y se aproximan a las asíntotas sin tocarlas, como se muestra a continuación, dando como resultado final el esbozo de la gráfica de la hipérbola. En el segundo ejemplo, tenemos una hipérbola cuya ecuación es la siguiente, donde dicha ecuación corresponde a la forma canónica siguiente, de tal manera que se puede reescribir para tener la expresión siguiente, a partir de la cual se puede inferir que se trata de una hipérbola con centro en 2, -3, cuyo término cuadrático positivo es Y, por lo tanto, abre sobre y cuyas longitudes del semieje transverso y del semieje conjugado son 2 y 1 respectivamente. Con estos datos podemos obtener el esbozo de la gráfica de la hipérbola. Para ello, primero trazamos el centro de coordenadas 2, -3 y a continuación, como la hipérbola abre sobre y el semieje transverso es 2, partimos del centro y nos desplazamos 2 unidades hacia Y positiva y 2 unidades hacia Y negativa, llegando a los vértices de la hipérbola, entre los que se puede trazar el eje transverso. Posteriormente, como el semieje conjugado es 1, nos desplazamos desde el centro 1 unidad hacia X positiva y 1 unidad hacia X negativa. Con esto llegamos a 2 puntos, cuyo segmento entre ellos es el llamado eje conjugado. A continuación, se emplean las longitudes de los ejes transverso y conjugado para trazar un rectángulo de la forma siguiente,
Tomando como base este rectángulo, se trazan sus diagonales, las cuales corresponden a las asíntotas de la hipérbola. Considerando los vértices y las asíntotas, se puede trazar el esbozo de la hipérbola como se muestra a continuación. Finalmente, el esbozo de la gráfica de la hipérbola es el siguiente. En el tercer ejemplo, tenemos una hipérbola cuya ecuación es la siguiente, donde es necesario completar los binomios cuadrados para x y para y, de tal forma que al completar los cuadrados y reacomodar los términos, se obtiene lo siguiente. A partir de la última expresión, se puede inferir que se trata de una hipérbola con centro en 2,-1, cuyo término cuadrático positivo es x, por lo tanto abre sobre x, y cuyas longitudes del semieje transverso y del semieje conjugado son 3 y 2 respectivamente. Con estos datos, podemos obtener el esbozo de la gráfica de la hipérbola. Para ello, primero trazamos el centro de coordenadas 2,-1 y a continuación, como la hipérbola abre sobre x y el semieje transverso es 3, partimos del centro y nos desplazamos 3 unidades hacia x positiva y 3 unidades hacia x negativa, llegando a los vértices de la hipérbola, entre los que se puede trazar el eje transverso. Posteriormente, como el semieje conjugado es de 2 unidades, nos desplazamos desde el centro 2 unidades hacia y positiva y 2 unidades hacia y negativa. Con esto, llegamos a 2 puntos, cuyo segmento entre ellos es el llamado eje conjugado. A continuación, se emplean las longitudes de los ejes transverso y conjugado para trazar un rectángulo de la forma siguiente. Tomando como base este rectángulo, se trazan sus diagonales, las cuales corresponden a las asíntotas de la hipérbola. Considerando los vértices y las asíntotas, se puede trazar el esbozo de la hipérbola como se muestra a continuación. Finalmente, el esbozo de la gráfica de la hipérbola es el siguiente. En un último ejemplo, tenemos una hipérbola cuya ecuación es la siguiente, donde es necesario completar los binomios cuadrados para y para x, de tal forma que al completar los cuadrados y reacomodar los términos, se obtiene lo siguiente. A partir de la última expresión, se puede inferir que se trata de una hipérbola con centro en -2,-3, cuyo término cuadrático positivo es y, por lo tanto abre sobre y cuyas longitudes del semieje transverso y del semieje conjugado son iguales a 2. Con estos datos, podemos obtener el esbozo de la gráfica de la hipérbola. Para ello, primero trazamos el centro de coordenadas -2,-3 y a continuación, como la hipérbola abre sobre y el semieje transverso es 2, partimos del centro y nos desplazamos 2 unidades hacia y positiva y 2 unidades hacia y negativa, llegando a los vértices de la hipérbola, entre los que se puede trazar el eje transverso. Posteriormente, como el semieje conjugado es de 2 unidades, nos desplazamos desde el centro 2 unidades hacia x positiva y 2 unidades hacia x negativa. Con esto, llegamos a 2 puntos, cuyo segmento entre ellos es el llamado eje conjugado. A continuación, se emplean las longitudes de los ejes transverso y conjugado para trazar, en este caso, un cuadrado de la forma siguiente. Tomando como base este cuadrado, se trazan sus diagonales, las cuales corresponden a las asíntotas de la hipérbola. Considerando los vértices y las asíntotas, se puede trazar el esbozo de la hipérbola como se muestra a continuación. Finalmente, el esbozo de la gráfica de la hipérbola es el siguiente.
Como se ha podido ver en los ejemplos anteriores, para obtener el esbozo de la gráfica de una hipérbola, se requiere de una mayor cantidad de trazos previos. Sin embargo, estrictamente hablando, no es difícil realizar dichos trazos, ya que se emplean las coordenadas del centro y las longitudes de los semiejes transverso y conjugado, cuyos valores se obtienen directamente de las ecuaciones canónicas u ordinarias. Con esto, concluimos este video. Saludos.